República Argentina. Vamos a tomar contacto con Manuel Troncoso, ministro de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, hombre clave en la estructura del gobernador Rogelio Frigerio. Manuel, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Seba. Saludos a vos, a todo el equipo y a la audiencia. ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿cómo está el Manuel? Digamos, si tuvieses que describir el momento de la provincia, ¿cuál es? El momento de la provincia, bueno, estamos atravesando desde ya, Seba, un momento de turbulencia económica. Nosotros, en virtud de esa turbulencia, pedido desde ya por el gobernador y con la sintonía fina del ministro de Hacienda, hemos empezado una segunda etapa de reordenamiento de algunas cuestiones. La primera la hicimos al desembarcar, la segunda la estamos realizando ahora, viendo dónde se puede ahorrar, dónde hay un gasto que está mal direccionado, mal dirigido, haciéndolo obviamente con sensibilidad social, tratando de cuidar los puestos de trabajo, tratando de cuidar los mecanismos de recomposición salarial, que son la paritaria. Estamos convocando paritaria la semana que viene en un contexto donde muchísimas provincias no lo pueden hacer. Nosotros lo estamos llevando adelante. Y bueno, obviamente lidiando con esta realidad, Sebastián, que en gran parte es heredada, ¿no? De una provincia con un gasto rígido, consolidado mensual, de más de 80%, 80 y pico largos. Te termina quedando una diferencia marginal que tenés que destinar la obra a mantenimiento de edilicio, de escuela, de hospitales, a compra de medicamentos. Acuérdate que ese más de 80% se van salarios, se va en la caja de jubilaciones, que hemos reducido el déficit muchísimo, pero nos queda bajar otro tanto. Bueno, en ese contexto, ver cómo podemos ahorrar y cuidar el mango, que es el mango del contribuyente, en primer lugar, y creo que también esto explica el endeudamiento que generamos el día de anteayer por más de 75 mil millones de pesos, que va a ser destinado no a gastos corrientes, sino a gasto de obra. Creo que esto es muy importante, es una definición política. No pagamos gasto con deuda, sino que lo estamos destinando. ¿Obra de qué tipo, Manuel? Bueno, todas las que vayan surgiendo, ¿no? Eso se incluyó en la ley de presupuestos. Fue una discusión en su momento con los legisladores de la oposición, y obviamente ellos esperaban una definición en este sentido, de que sea para obra. Esa definición se dio. Creo que, por ejemplo, las rutas van a tener una gran parte de este endeudamiento, y después, bueno, obviamente todas las obras que con inteligencia vayan surgiendo. Vos acordate que, por ejemplo, en CAFE, que era un organismo que se utilizaba para realizar obras, nosotros, creo que una mirada estratégica e inteligente, lo estamos destinando a obras edilicias en escuelas. Estamos poniendo el ojo de todos esos excedentes que son destinados para obra de Salto Grande, puedan mantener la estructura edilicia de nuestros colegios, que la heredamos básicamente en ruinas, ¿no? Esto también hay que decirlo. Entonces, obviamente nos encontramos con un tema gravoso, con una herencia que sigue siendo pesada. No queremos hacer revisionismo, mirar para atrás, pero es así, y nadie se hizo mucho cargo de eso. Hablo de las anteriores dirigencias y los anteriores gobiernos, y también con un contexto macro muy complejo. Eso te iba a preguntar. Vos planteás esto de la turbulencia económica, decís, bueno, una parte tiene que ver con la herencia recibida, y supongo que otra, porque le pasa al gobernador Frigerio y le pasa a los gobernadores en general, tiene que ver con el no giro de fondos que le corresponden a la provincia por parte del gobierno nacional. Bueno, hablando de eso, Sebastián, nosotros, por ejemplo, el indicador de mayo, por ejemplo, mayo 25 contra mayo del 24, una caída de 25 puntos, y de todo lo que es ingreso de copa y después de proyección para el segundo semestre, que ya estamos transitándolo, una caída de 5 puntos, ¿no? Real, una caída de 5 puntos real. O sea, hay 5 puntos que nosotros esperábamos que iban a estar en nuestras consideraciones, que no van a estar. Sí. Obviamente esto suscitó no solamente el reclamo de nuestro gobernador, sino del conjunto de gobernadores del bloque que él integra. Es de público conocimiento. Acá fue apoyado por los intendentes de los 3 sectores políticos, juntos, PJ y vecinalismo, de ir al Congreso a pedir la coparticipación, por ejemplo, los aportes del Tesoro Nacional de los ATN,
que bueno, no está de más decirlo, el ministro Sturzenegger salió a decir que no le parecía tan mal, digamos, ¿no? Obviamente, en la medida que podemos, peleamos el mango de los entrerrianos, el mango que creemos que nos corresponde por derecho, y cuando no tuvimos respuesta no dudamos un segundo en ir a reclamar a la justicia, ¿no? Con un hecho inédito de que un gobernador recurre a la justicia a defender los intereses y los derechos y el patrimonio de los entrerrianos cuando nunca nadie antes lo había hecho. Hay quienes sostienen que la relación entre la Rosada y los gobernadores pasa su peor momento. Hoy va a haber un encuentro en la rural, hay gobernadores que dicen no hay que llamarlo cumbre, no va a ser un encuentro en donde pasen grandes cosas. ¿Te genera optimismo lo que pueda llegar a pasar esta noche? ¿Entendés que está pasando eso, que es el peor momento de la relación Milei-gobernadores desde que llegó al poder el presidente? Yo creo, Sebastián, que es un momento de parar la pelota, digamos, ¿no? Me parece siempre que es una buena metáfora para la política. Nosotros tenemos un gobernador que es valiente, pero que también es prudente, es una persona templada, tiene la cabeza fría, y en contextos complicados es donde más hay que tener esa cabeza fría, ¿no? Cabeza fría, corazón caliente, pero yo creo que lo que primero que hay que hacer es pensar en la gente, ¿no? Siempre, esto me acuerdo, lo decía bastante Perón, cuando en un conflicto de intereses entre dos sectores, que están en el medio de la gente, digamos, cuando se terminan peleando, maltratando dos sectores de poder o dos jurisdicciones, la que queda en medio del sándwich es la gente. Nosotros gobernamos para la gente, y también tenemos que entender que más allá de estas tensiones, tenemos que tener la mirada puesta en un objetivo, es consolidar en Argentina y en nuestra provincia el cambio, ¿no? El cambio entre una mirada de orden estatista, de gigante de pie de barro, desordenada, donde en una provincia rica en términos de ventajas comparativas, el Estado es el primer generador de empleo, porque nunca ha habido incentivo al sector privado, nunca ha habido una mirada estratégica en ese sentido, un Estado gigante de pie de barro, y después un Estado que inteligente, subsidiario, que alienta al privado. Creo que eso es lo que se está jugando en el país, y creo que tenemos que tener la mirada puesta, ¿no? Después, obviamente, si la provincia necesitamos más recursos, obviamente. ¿Dudamos en ir a peticionar esos recursos? No dudamos. ¿Tenemos que ir a la vía judicial a veces para hacerlo valer? Vamos a la vía judicial a hacerlo valer. Pero se están jugando en nuestra provincia, en el país, dos modelos básicamente de país. A mí no me gusta mucho el maniqueísmo y esa forma bifronte de ver las cosas, pero lo que se está jugando es eso. Si volvemos al kirchnerismo, no. Y la verdad es que nosotros no queremos volver al kirchnerismo y tenemos que tener una mirada estratégica puesta en eso. Y en ese no volver al kirchnerismo, leí declaraciones tuyas en otro medio de eso propicia un acuerdo con la Libertad Avanza. ¿No lastima ese acuerdo estas diferencias que se están dando en las últimas semanas y estas tensiones que hay entre los gobernadores y el presidente o su gobierno? ¿No erosionan ese vínculo que puede haber en Entre Ríos y en otras provincias en donde la Libertad Avanza busca acordar con gobernadores? Más, el tango se baila a dos. No va a erosionar nada siempre y cuando haya una voluntad de encuentro, digamos, ¿no? Y de dejar los puentes tendidos. Nosotros tenemos que entender que acá no se trata de quién saca más pecho, sino de cómo podemos, de alguna manera y de forma inteligente, traducir en una boleta y una oferta electoral precisamente la voluntad de nuestro votante, ¿no? Que lo que nos dice en la calle es, che, déjense de joder, ¿no? No pueden ir separados. Y eso es una realidad que hay de acero. Nosotros compartimos en la provincia votante con el gobierno nacional. Se vio en todo lo que fue la evolución electoral en el 23 y en el 24, digamos, en el 21, 22 y 23, digamos. O pensar que en el 21 el gobernador gana la elección a diputado nacional en ese momento por 25 puntos, y en la elección a gobernador ganamos por 2 puntos y el candidato a gobernador Echeverría sacó 23, ahí tenés la suma fija, digamos. Cuando el peronismo busca unificar la elección, busca dividir el voto nuestro. Casi lo consigue, digamos, lo consiguió, pero no consiguió hacernos perder. Entonces, no tenemos una mirada puesta en eso, digamos, compartimos votantes, si íbamos así separados, es casi irracional pensar en eso. Entonces, bueno, tenemos que tener la madurez política de que estas cuestiones no dañen un acuerdo, pero que sobre todo no dañen a la gente, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos que blindar. Uno ve lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, ni hablar lo que pasó en Corrientes, y da la sensación de que el oficialismo nacional, que los libertarios
a la hora de sentarse a la mesa ceden poco. Cuando uno tiene o cuando se ve cuál es la idea de la conformación de listas, hay pocas concesiones de los libertarios. ¿Eso te preocupa? Los lugares o cómo puede ser el reparto de lugares en caso de que haya un acuerdo. La política es un arte, digamos, y obviamente exige cabeza y buscar la forma más inteligente, insisto con esto, Sebastián, de condensar la voluntad del elector nuestro en una oferta atractiva para ese elector, digamos. No tenemos que buscar, insisto, no es quién es más guapo o quién saca más pecho. La lapicera no la tiene que tener una parte o la otra, la lapicera la tiene que tener el acuerdo. Y en ese acuerdo obviamente tenemos que buscar homogeneidad, si se quiere ideológica, homogeneidad en términos de representación, y ver qué es lo que ver qué es lo que condensa la voluntad del electorado nuestro. Me parece que ese es el desafío que tenemos por delante. A nosotros no nos preocupa nada en tanto y en cuanto haya voluntad de diálogo, que sentimos que la hay, digamos, ¿no? Porque venimos hablando. Pero también es cierto que esto lo quiero decir, Sebastián, a nosotros no se nos va la vida en esta elección. Es importante como todas las elecciones, sí, se nos va la vida, no. Y esto creo que es importante dejarlo en claro. Nosotros nos levantamos toda la mañana gestionando, nos acostamos pensando en la gestión. Hay gente que quizás del otro lado está agazapada viendo qué nos puede decir para intentar provincializar una elección que es nacional, cómo nos puede pegar. Nosotros estamos con la cabeza puesta en gestionar y en laburar, no en un carguito, dos carguitos, digamos. Entonces creo que eso es así. Hay que sacarle también un poco de dramatismo. Del otro lado buscan darle dramatismo. Acá hay una gobernabilidad que es muy clara, hay un gobierno provincial que está muy bien posicionado de cara a la gente, hay un gobernador que es muy fuerte, y espero que haya acuerdo. Si nos toca ir solo, tenemos el caballo del comisario y el comisario. Cuando ves el gobierno nacional, digo, más allá de esto que vos describís como una estrategia electoral, es decir, bueno, cuando fuimos separados o cuando compartimos electorado, es decir, vamos a buscar el mismo lugar los votos, y vos lo describís muy bien con lo que pasó con la elección en donde Frigerio gana por un par de puntos y cómo le había ido en la anterior. Ahora, cuando vos ves el gobierno nacional, ¿te entusiasma el rumbo económico, el modelo económico que plantea el presidente? Cuando ves digamos, cómo está la Argentina, ¿te gusta lo que está pasando? En muchísimas cosas tenemos grandes puntos de acuerdo. O sea, esto no me voy a cansar de decirlo. Y antes, vos sabés que antes de hablar con vos vengo de otra radio que fue al estudio y me preguntaban algo parecido. ¿Es el escenario ideal? No. ¿Era algo necesario? Sí. Hay muchísimas cuestiones en términos de buscar el equilibrio fiscal, intentar generar superávit, reordenar el Estado, que para nosotros eran absolutamente necesarias. Después podemos discutir si eso necesita desyacentemente un plan de reactivación económica o no, creemos que sí, pero sin duda tenemos esperanza de que esto en algún momento va a generar un efecto rebote, lo que los economistas llaman stop and go, digamos, y rebota y salta, digamos, y esto tiene que pasar, digamos. Obviamente es verdad que no se ve hasta ahora, Manuel, ¿no? Digo, que uno ve que... Estamos expectantes de que eso suceda, pero bueno, precisamente si algo generó este reordenamiento drástico de la economía es la perversión que dejó el kirchnerismo, ¿no? La perversión en términos inflacionarios. Vos sabés que, bueno, yo vengo del peronismo, tengo esa formación, sí, pero yo creo que hay un cambio de paradigma. El peronismo siempre se puso la capa de, bueno, nosotros somos la gobernabilidad, nosotros somos la sensibilidad social, y el radicalismo es la inflación, y el radicalismo son las instituciones, la república, la división de poderes, bla, bla, bla. Ese era un poco en el imaginario colectivo de la gente lo que estaba instalado en términos políticos. Ahora, lo que generó el desbarajuste de Alberto Fernández y de Sergio Massa en la Argentina fue todo lo contrario. Inflación, descontrol, gasto descontrolado, pérdida de empleo en un gobierno justicialista, digamos. Entonces me parece que si bien se le achaca a este gobierno, si se quiere, la frialdad en el ajuste, nosotros creemos que era necesario ese ajuste en términos de lo que heredamos, digamos. En algún momento, cuando el descontrol y la caída es muy grande, quizás la frenada también tiene que ser grande para intentar reordenar esto, digamos. Me preguntás si Manuel Troncoso, si el gobierno coincide 100%
en el camino que toma el gobierno nacional, 100% no coincidimos. Sí, yo te iba a decir, vos me hacías una descripción al comienzo de la nota en donde me decís, bueno, nosotros vamos viendo dónde ahorramos el mango, cuidando los puestos de laburo, y enfrente ves un gobierno nacional casi a la risa con la gente que queda en la calle. Vos planteás, no sé... Ahí hay una diferencia. Sí, la necesidad, vos decís, bueno, nosotros nos vamos a endeudar para hacer obra pública, el gobierno nacional no cree en la obra pública. Ustedes le reclaman fondos, ustedes, la provincia de Entre Ríos y los otros gobernadores le reclaman fondos, no le están pidiendo un favor al presidente, le están diciendo, girame los fondos que son míos. Me parece que hay varias diferencias que vos dejás entrever entre el gobierno provincial y el nacional. Sí, y nunca dejamos de reclamar lo que creemos que es nuestro, digamos, ¿no? Y seguiremos insistiendo. Vos fijate, Setán, que en muchísimas cuestiones, algunos nos chicaneaban, ¿no? Pero ustedes le votan muchas cosas y no le dan nada. Nosotros no creemos en la política tradicional del toma y daca, digamos. Muchísimas cuestiones que nosotros acompañamos, lo hicimos porque creíamos que son necesarias, imprescindibles para la nación, no esperando que me tiren 2 mangos, 3 mangos, para esto, para lo otro. No, las acompañamos genuinamente. Y las cosas que entendemos que son nuestras, son inherentes a la enterrianía, y entendemos que son derechos de los centenarios, lo vamos a seguir peleando como hicimos con los fondos de ANSES adeudados a la caja de jubilaciones de la provincia, como hicimos con los excedentes de Salto Grande, como vos vamos a hacer ahora. Lo planteás por esto de no solo el gobernador Frigerio, sino cuando existe el planteo de la oposición de le dan mucho o entregan mucho y le dan muy poco a los gobernadores o no le dan nada. Claro, digamos, nosotros, es que son 2 discusiones, no es una, precisamente. Y acá para mí también hay un cambio de paradigma. Acá no es tomar a vos, dámela a mí. Nosotros hay que tener una visión madura de la política, digamos. Nosotros lo que entendemos que es sano para la República, tenemos que acompañar, lo vamos a acompañar. Y en paralelo vamos a seguir peleando por lo que es nuestro. Pero es que te voto esto y vos me das esto. Eso es la vieja política, eso no es lo que la gente quiere ver, eso no es lo que la gente quiere escuchar, eso no es lo que nos vinimos a representar, eso no es lo que está haciendo Rogelio Frigerio en la provincia, no es lo que hacemos nosotros en la Cámara de Diputados o de Senadores cuando queremos sacar una ley, no es, che, votame esto y yo te doy esto. Eso realmente es inexistente. La ley de Oser, de la reforma de Dióspera Oser, desde el mismo peronismo se quiere achacar de que las dos senadoras que votaron a favor de la reforma era porque habían recibido algo. No, acá digamos hay un acompañamiento en términos de convicción, y nosotros tampoco vamos a sentar del otro lado del mostrador a buscar condicionar a nadie ni exprimir a nadie a cambio de algo, digamos. Nosotros intentamos generar afinidad ideológica en términos de que queremos una provincia mejor, más fuerte, más justa, con una visión estratégica que forme parte de una Argentina productiva y no de una Argentina que espera dádivas, digamos. Eso es lo que estamos tratando de generar. Y nos tocó este contexto complicado y vamos a salir adelante. Hay que aprovechar el cinturón y seguir. Te preguntaba esto de si te entusiasmas. Vos sabés que ayer hablaba con una empresaria hotelera de la ciudad que me decía un poco esto de lo que planteaba vos recién. Bueno, había un modelo agotado, qué sé yo, el tema inflacionario era un problemón y era algo que la gente no soportaba. Se votó por un cambio y ella decía, bueno, pero hoy estamos decepcionados. Bueno, estamos hablando de un sector muy castigado, el turístico, ¿no? Pero por eso te decía, más allá de desde dónde se viene, que me parece que es bastante evidente porque explica la llegada de alguien como Javier Milei al poder, el rumbo te entusiasma en líneas generales. Me entusiasma por sobre todas las cosas que no volvamos al kirchnerismo del pasado. Eso es lo que más me entusiasma. Para ir cerrando, el otro día estuvo el presidente del Superior Tribunal acá, habló de la situación de Mauricio Davico. Él dijo que bueno, en unos meses el Superior iba a resolver el tema. Entrevisté al jefe de gabinete, Luciano Garro, fue muy crítico con las declaraciones de Portela. ¿Es un tema que te ocupe? Que lo tengas en tu agenda o que el gobierno provincial lo tenga en la agenda. Yo lo que creo, Sebastián, es que hay un caso bastante emblemático. Mauricio Davico es un intendente que fue electo por una gran mayoría de votos por la voluntad electoral del pueblo de Gualeguaychú. Primero fue cuestionado por un recurrente a no presentarse. La justicia se expresó y Davico se pudo presentar a las elecciones y ganarla de manera contundente. A mí me parece un poco curioso que sigamos
creyendo que hay posibilidad de emitir un fallo contrario cuando hace 1 año y medio que está gobernando y que la voluntad del electorado fue clara, digamos, ¿no? Yo creo que a mí, te hablo, no sé si como ministro de gobierno, te hablo también como ciudadano, poniéndome en el pellejo del pueblo de Gualeguaychú, creo que está zanjado, digamos, ¿no? Cualquier cosa que puede venir después de que él haya asumido, entiendo que es abstracta. Tampoco quiero ni condicionar con lo que digo a un fallo de la justicia, porque no soy quien, y creo en la división de poderes, pero me parece que acá hay algo claro, y yo entendería que acá hay un hecho político que ya no es justiciable, digamos, ¿no? La voluntad del electorado ha sido clara, pero bueno, trato de medirme. Yo creo que acá hay que ser muy medido, ¿no? Un gobierno de políticos que imparten justicia sería una autocracia, pero un gobierno de jueces también sería una derivación anómala de la democracia y sería una juristocracia. Eso tampoco está bien, digamos, ¿no? Cada uno tiene que meterse en su ámbito, en sus competencias, y no podemos buscar ni un poder ejecutivo que condicione desde acá de la provincia algún fallo, pero tampoco podemos generar, digamos, o de alguna manera avalar una justicia, que espero que no pase nunca, que condicione la política, ¿no? Creo que hay que ser muy claros en esto. Se trata del juego de equilibrio de poderes, y hay que ser muy respetuoso. Creo que hay un intendente que ganó con el voto popular y es importante que se respete eso. Manuel Troncoso, ministro de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, gracias por el tiempo, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Escuchabas a uno de los hombres importantes del gobierno de Rogelio Frigerio en la provincia de Entre Ríos.